El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya. Les habíamos anticipado que estaría aquí con nosotros Alfonso Espinosa de los Monteros y se encuentra ya para conversar en estos diálogos que un poco descubrimos algunas personas, vemos sobre temas políticos y Alfonso es un testigo de excepción sobre lo que ha pasado en el Ecuador. Sus dos libros son los que nos motivan, además de conocer algo más de Alfonso Espinosa, nos motivan esta charla. El segundo tomo fue presentado la semana pasada y va desde 1988 al 2016, Vaivenes de la Democracia, pero vamos a preguntarle también del primer tomo que era de 1961 a 1988. Muchas Bienvenido, gracias, Alfonso, Francisco. gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme pues, a tu programa y poder comenzar un poco de estas cosas y darle una idea al público respecto a lo que yo pretendo con estas publicaciones. Alfonso, pero un poquito el país ha ido conociendo permanentemente, más aún después de, no solo por el récord Guinness, sino por la presencia permanente. La gente siempre quiere conocer algo más del personaje, ¿no? Imbabureño, ibarreño. Soy nacido en Quito realmente. Han nacido en Quito. Pero mis orígenes son imbabureños. Nací en Quito un poco por casualidad. Pero en aquellos tiempos pues había un empedrado de 8 horas entre Quito e Ibarra. Entonces a mi mamá le resultó difícil volver a la ciudad en un momento. Y finalmente yo nací aquí en la ciudad de Quito. Pero todos mis orígenes, todos mis ancestros son de Ibarra, imbabureños, 100%. ¿En qué escuela? Y yo estuve ahí hasta terminar la secundaria. Hasta terminar la secundaria y un año más que estuve trabajando allí. Un año más, ya. Ese año fui ya trabajando. Ya trabajando, sí, ese año yo fui, yo ya era locutor de radio, yo me había hecho antes, cuando todavía era estudiante del colegio. Al terminar quinto curso me fui de unas vacaciones a Guayaquil y allí me conecté con una emisora de radio que era Radio Católica, que la manejaba el padre Alfonso Jarrín. Y él me pidió que yo le ayudara en algo. Pero como yo ya tenía la inclinación, entonces me encanté con eso y los meses de vacaciones pasé allí. En la radio. Tuve la idea de volver, pero ya pensé en que esta era mi actividad y este era mi futuro y dije, mejor me quedo. Decidí quedarme en Guayaquil. Dije, bueno, me falta un año de colegio y eso lo haré pues aquí en un colegio nocturno, acomodándome para poder trabajar. Pero no hubo lastimosamente la posibilidad porque hubo un problema de matrículas de esa época en Guayaquil, clausuraron 3 colegios grandes, en fin. Y yo no pude matricularme, pero finalmente ya me tocó alcanzar hasta octubre, o sea, de mayo, que es la entrada en la costa, hasta octubre, para volver a conectarme con el colegio. Y volví a Ibarra allí a hacer allí mi 6º curso. ¿En el colegio, en el Sánchez Fuentes? En el Teodoro Gómez de la Torre. Teodoro Gómez de la Torre. Yo hice en el diurno de primero a quinto curso del Teodoro Gómez y el 6º curso lo hice en la sesión nocturna del colegio, que entonces era el colegio Miguel de Ibarra, tenía un nombre distinto, ahora es lo mismo, ¿no? Y allí me gradué de bachiller. Pero trabajando en la radio durante el día, entonces nunca dejé. ¿Cuál era la radio en Ibarra? La CRI, que era Centro Radiofónico de Imbabura, una emisora pues muy bien catalogada, dirigida por un ilustre maestro que era don Abelardo Morán Muñoz. Allí conocí a mi amigo Silvio Morán, pues que hasta ahora tenemos una maravillosa amistad con él. Empezamos prácticamente juntos allí y ahora pues su padre ya no está y es Silvio el que ya maneja otra emisora. De la emisora. Que es otra emisora porque él tiene ahora Radio Ritmo, que es una emisora FM, en FM también. Sí. ¿Cuál sería la diferencia actual en la radio
que a veces uno piensa que no ha cambiado tanto en el tema de lo que hay que hacer, pero la tecnología nos lleva a otras partes. Por ejemplo, está en Así la es. AM, nos están escuchando, pero también nos están viendo en Democracia TV y nos están viendo fuera del país. Exactamente. Bueno, ese es el gran cambio que no solo se ha dado en cuanto a las comunicaciones, sino a la vida mismo del ser humano en los últimos años, ¿no? La tecnología nos va dotando cada vez de más herramientas, de más inventos prodigiosos que nos permiten, que nos facilitan la vida en muchos aspectos, ¿no? Por eso yo digo, en mis libros hago un análisis al respecto, y digo pues que la tecnología cambia la vida de la gente, no la ideología. Ya, sí, pero Así al resulta, parecer ¿verdad? que sí, que siendo tan simple es tan profundo, pero ayer nomás conversábamos y decía, pero también la tecnología ha limitado la relación humana. Sí, Sí. ya con estas nuevas modalidades, sobre todo las redes sociales, el teléfono celular, etcétera, nos ha desconectado un poco, pero yo pienso que el ser humano tendrá que irse adaptando a eso y poco a poco ir descubriendo la parte negativa de este Ya. desarrollo tecnológico. Hay que Y ir empezar a adecuando eso. medirlo, empezar a cuidarlo, y yo creo que ya estamos un poco en eso. De otra manera, pues sería terrible, porque como decía Einstein, el día que la tecnología domine al hombre se habrá acabado todo. Claro. Deben existir las utopías, las ideologías incluso, pero hay que ponerles una buena dosis de pragmatismo por este factor de la tecnología. Hay un autor inglés, yo lo menciono en mi libro, que dice que los inventos han cambiado la vida de la gente. Y pone ejemplos increíbles, ¿no? Que uno no siempre se pone a pensar. Dice, por ejemplo, que el arado, que apenas es un trozo de madera que entra en la tierra, cambió la vida de la humanidad, porque el ser humano era un nómada, andaba de un lado a otro, pero cuando Eso. descubrió que podía cultivar la tierra con el arado, bueno, se asentó, Sí. se hizo sedentario, empezó a trabajar, producir. adquirió el concepto de Ya no era producción, recolector, claro. ya no era recolector, y aprendió a entenderse con los demás, a hacer equipo para trabajar, Después a a intercambiar comercializar. cosas, comercializar, es decir, A guardar. se organizó la humanidad Vino una gracias a cantidad de un conceptos. solo invento, imagínate. Y hay otro invento que menciona muchos, pero te pongo estos dos porque suena rústico Claro, esto, pero, sí. pero el efecto fue el que estamos analizando. La vela. La vela, que es un trozo de tela que permite mover pues a una pequeña embarcación con el esfuerzo, o digamos Del con viento, la fuerza ¿no? del La fuerza viento, del nada viento. más. Pero ¿qué permitió eso? Permitió que las civilizaciones del Mediterráneo, sobre todo, se conecten entre sí, intercambien cultura, intercambien comercio y muchas cosas más. Entonces, por eso es que las civilizaciones, y sobre todo en la zona del Mediterráneo, son las más antiguas del mundo, Claro. ¿no? Pero es este pedacito de tela el que llevó al hombre de un lado al otro con todas sus inquietudes, sus anhelos y sus esfuerzos por progresar, ¿no? Alfonso, esta primera parte de Ibarra sale nuevamente a Guayaquil. A ver, yo el año 58, cuando había terminado el quinto curso, me fui, como te cuento, estuve de vacaciones, volví y estuve en Ibarra hasta el año 61, que justamente... De ahí parte el primer el tomo primer tomo parte sí. de una experiencia que tuve el 4 de octubre de 1961, que fue la que me condujo un poco, digamos, me cimentó en este camino de la comunicación, que lo elegí 100% por vocación. Por vocación. Entonces estuve, estuve hasta noviembre del 61 en Ibarra, y después me trasladé a Guayaquil. Yo, como buen provinciano, lo que quería era estudiar la universidad, seguir progresando, pero claro, Ibarra en esa época no me ofrecía muchas posibilidades. No, ahora hay pues como 6 universidades, Claro, ahí sí. es fácil vivir y hay un gran movimiento, pero en aquella época no. Decidí primero venirme a Quito porque tenía aquí una propuesta de trabajo. Pero cuando ya estuve en Quito dije, no, yo ya he estado en Guayaquil, ya conozco Guayaquil, el medio. Conozco Conozco la gente, tengo amigos. Entonces volví a Guayaquil el año 62, 14 de noviembre del 62.
Fue un sábado, llegué el lunes y estuve trabajando. Tenía la ventaja de que mi padre estaba allí. Ya. Mi padre había planeado un traslado de la familia a Guayaquil, pero estaba en la primera etapa porque éramos una familia de 8 hermanos, Claro. y mover a tanta gente era difícil, ¿no? Entonces yo pues ya con él me organicé, Claro, empecé ya a trabajar en 2 emisoras, pero en enero del 63, es decir, en 2 meses y algo más, nació Radio La Prensa, que fue, por decirlo de alguna manera, por lo menos en Guayaquil, la primera emisora periodística. Ya. Es decir, estaba, Que tenía información. estaba vinculada al diario La Ya. Prensa, que era un vespertino. También. Entonces, yo mismo que entré a esa emisora ya de director, entonces decidí convertirla en una emisora periodística, apoyándome en el periódico, en el personal del Ya. periódico incluso, y bueno, empecé a hacer lo que ahora ya hacemos en la radio, Claro. que son informativos, entrevistas, debates, en fin, transmisiones en directo, todas estas cosas. Y Radio La Prensa, pues, que nació en enero del 63 conmigo, que pertenecía al señor Miguel Ulloa Figueroa, que eran, la familia Ulloa eran los dueños del diario La Prensa. Bueno, me permitió primero Manejar pues eso. desarrollar, manejar, aprender todas las artes estas de la radio. Recordemos que aquella época pues no había ni escuelas de comunicación, creo que solo había Claro. la de la Universidad la de la Central en Universidad Quito. Central acá. Y no era fácil estudiar, prepararse, pero la experiencia pues me fue enseñando muchas cosas. Hasta el año 86, 3 facultades, ¿no? La de Quito, la de Guayaquil y la de Cuenca. Exactamente, Sí. así es. Nunca- no, Entonces, más, ahora sí no ya. era tan fácil. Y todos los que estábamos en el periodismo, más bien éramos empíricos, por decirlo de alguna manera, personas que con preparación y desde Y el luego trabajo con el afán diario de hacer también, y ¿no? el trabajo diario, se vincularon con la comunicación. Yo fui uno de ellos entonces. En el 61 y este 4 de octubre hay un hecho histórico, ¿no? Porque Velasco Ibarra visitando, de lo que está en el libro, visitando Ibarra, Ibarra, claro. tiene un conflicto Sí. y nada menos que ustedes casi estaban narrando el tema, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es este episodio, Alfonso? Bueno, fue un episodio tremendo, decisivo, ¿no? Era el cuarto velasquismo, que ya tenía pues muchos problemas y había conflictos políticos, y ese 4 de octubre hubo una huelga nacional de choferes. Recordemos que en esa época el sindicato de choferes tenía una fuerza muy grande. Velasco Ibarra se decía pues que le temía mucho a los choferes y a los ferrocarrileros porque paralizaban el país, y esa era la verdad. Entonces el 4 de octubre fue esta huelga en todas partes, y en Ibarra había un sindicato de choferes muy fuerte y un líder muy fuerte que llegó a ser un líder nacional de los choferes, el señor José Vázquez Merlo, que yo lo conocía. Ellos pues empezaron su huelga, hicieron su manifestación, venían por la calle Bolívar, que es la del centro de la ciudad, para conectarse con el Parque Pedro Moncayo. Yo estaba de secretario del colegio y solía ir al rectorado del colegio justamente en la mañana para llevarle documentación al rector, a que me firme, en fin, todo eso. En aquellos tiempos pues no había las comodidades de ahora, había que ir al correo a depositar el sobre y todo esto. Bueno, yo fui, pero en la ciudad había una gran preocupación por esto. El rector me preguntó, yo le dije que el ambiente estaba tenso, y finalmente después se incorporó pues a la conversación un profesor muy recordado, don Alfonso Arauz, y nos dio la curiosidad. Entonces don Abelardo Morán dijo, vayamos a ver qué está pasando. Porque sí estaba la ciudad alterada. Yo por primera vez en esta ocasión vi que los comercios cerraban sus puertas a medias, ¿no? Eso no lo había visto nunca, sobre todo en Ibarra, que era una ciudad 100% tranquila, franciscana, ¿no? Pero el caso es que salimos al salón de actos del colegio, que tiene sus ventanales hacia la calle Bolívar, al Parque Pedro Moncayo. Al Parque Pedro Moncayo, un local histórico, patrimonial de Ibarra, que lastimosamente, y entre paréntesis, se está destruyendo por un descuido tremendo. El caso es que nos paramos frente a estas
una de estas ventanas angostas, y yo estaba frente a la ventana, a mi lado izquierdo el rector, a mi lado derecho el profesor Arauz. Vimos llegar a los choferes, y en Ibarra todas las manifestaciones terminaban en el parque al pie de un gran árbol de ceibo que había ahí. ¿No? Era un simbólico, sí, ese claro, árbol de ceibo. Sí, sí. Y ahí había pues una especie de plataforma, de escenario, que se utilizaba para todo Para acto los de tipo discursos, cultural, para cívico, político. Ahí se concentraba la gente, escuchaba los discursos, se hacían las tribunas para los desfiles, etc. Los choferes llegaron, pero en ese mismo momento y desde la otra esquina salió una dotación policial con vestidos, con trajes de campaña a la antigua, pero cruzaron el parque. Un poco para repeler la... Y los choferes que hubieran terminado su manifestación al pie del ceibo tuvieron que caminar hacia el centro del parque a desafiarle también a la policía. El caso es que la policía empezó a disparar. De repente estábamos asustados con esto y el profesor Arauz, que estaba a mi derecha, me pone la mano en el pecho, y lo mismo al señor Morán, y nos dice: hagámonos a un lado, no vaya a ser que... Y ahí se interrumpió la voz, porque una bala entró y le perforó la cara en esta parte, murió instantáneamente, ¿no? Y cayó a mis pies. Entonces fue una experiencia tremenda para mí. Ese es el capítulo del primer libro, lo he resumido un poco. ¿No? Sí, les recomiendo que lo lean. Hay que chequearlo y vale la pena. Pero entonces la política ecuatoriana también, y que está en el primer libro, era una forma distinta de hacerla, ¿no? Pero así también los líderes eran diferentes. También eran diferentes, claro. Entre Velasco Ibarra, ¿y quién podríamos compararle a Velasco Ibarra con quién ahora? Es difícil porque Velasco Ibarra era un personaje muy especial, ¿no? Primero, pues era un académico, estudioso, un filósofo. Los discursos. Creo que su gran falla era que no tenía dotes de administrador, pero tenía una gran oratoria que le convencía a todo el mundo. Entonces, cuando ya se trataba de gobernar, es cuando ya empezaba a depender de otra gente, y allí ocurría lo que le ocurrió. Claro. De las 5 veces, 4 se cayó, ¿no? Claro. Y después de hacerse dictador, porque le estorbaban las leyes, tenía esa era un hombre euforia. Que no estaba ni siquiera la costumbre de someterse a la ley, ¿no? Exactamente, y a procedimientos, y a caminos y todo. Él tenía su vida, era intelectual, mental, ¿no? Entonces, por supuesto, era dueño de un gran carisma, ¿no? Y un poder de oratoria increíble. Y eso lo hizo, pues, lo que hizo. Y fue un líder por 40 años, por lo menos. Entonces, es difícil compararlo con alguien. Después no encuentro un símil. No. Después de eso vienen 2 Arosemenas, ¿no? Otto y Carlos Julio. Viene Carlos Julio primero, justamente. Primero, y luego Otto. Después de ese episodio del 4 de octubre ya se encendieron las cosas. Y Velasco cometió un poco la imprudencia, porque él era así muy lanzado, ¿no? De ir a la ciudad de Cuenca, a la celebración de la independencia de Cuenca, que es el 3 de noviembre. Pero en Cuenca hubo una reacción tremenda, lo pifiaron, bueno, hubo de todo, y ya la situación se complicó. Allí cayó. Carlos Julio Arosemena estaba en el Congreso, era el vicepresidente de la República, pero presidente del Congreso. Y Velasco lo acusaba de ser la cabeza de la oposición, porque Carlos Julio sí lo criticaba por muchas cosas. También un hombre de un temperamento muy fogoso, ¿no? Finalmente, pues el 7 de noviembre, Velasco cayó después que le apresó al vicepresidente. O sea, Arosemena estuvo en el panóptico, y el 7 de noviembre cayó Velasco, y Carlos Julio fue directamente del panóptico a la presidencia. Y ahí quedaba, ¿no? Del panóptico a la presidencia. Y se dice que en la política se soñaba así, que del panóptico había que ir a la presidencia. Había que ir a la presidencia, exacto, quedó esta experiencia. Claro, y después del Otto Arosemena, que claro, en el intermedio hay, pero el Otto con su voto. Claro, así es. Otto Arosemena, pues él viene después de la dictadura militar del año 63 y del interinazgo de Clemente Yerovi Indaburo. Y ahí se quería Entonces, Yerovi pues convocó a una asamblea constituyente,
que la presidió el doctor Gonzalo Cordero Crespo, te acordarás de esto, que era un alto dirigente conservador, pero el líder de la derecha en aquel tiempo era el doctor Camilo Ponce Enríquez. Otto Arosemena era un diputado del centro izquierda. Claro. Pero se le pintaron las cosas de tal manera en el Congreso que la derecha lo que quiso evitar es que el candidato del centro izquierda, que era Raúl Clemente Huerta, ganara la presidencia. Primero se hizo la elección de presidente de la Asamblea, que formalmente era la primera autoridad del país, y allí pues compitieron Gonzalo Cordero con Andrés F. Córdoba, ¿no? Centro derecha y centro izquierda, respectivamente. Cuando llegó el momento de elegir presidente, la derecha no tenía todavía un candidato seguro, y porque tampoco tenía los votos. Entonces decidió quitarle un voto, porque el voto de Raúl Clemente iba a ser Otto iba a ser un voto de Raúl Clemente. De Raúl Clemente, claro. Le quitaron a él. Cercanos, amigos, y todo, tenían la oficina en el mismo edificio en Guayaquil. Así es la vida, ¿no? Pero las votaciones estaban muy equilibradas, ahí casi empatadas. Entonces, lo que hizo el doctor Arosemena fue salirse. Le aconsejaba un diputado de la época, le dijo, tienes que salirte, si no, no ganas. O sea, no votes. Como la votación era en orden alfabético, él estaba entre los primeros, Arosemena, ¿no? Y se salió. Y allí fue. Allí con eso terminó, regresó, votó por él mismo y se acabó. Entonces Otto terminó de presidente de la República, interino, y estuvo pues hasta el año 68 que vino el Velasco. Velasco, y que después termina declarándose dictador, ¿no? Esta figura de Clemente Yerovi, que cada vez que pasa algo en el país, la gente dice... Lo evoca, ¿no? Sí, dicen, necesitamos un Clemente Yerovi. Y a mí me resulta un personaje así como que el país le necesitara, ¿no? Era un señor que parece que siempre estaba dispuesto a irse, o esa era una muletilla de él que le ayudaba a quedarse presidente. ¿Cómo resulta un Clemente Yerovi una persona necesaria y que además algunos la invoquen como que eso es una figura que el país requiere? Bueno, yo te digo, yo conocí a Clemente Yerovi, conversé con él en mi libro Cuento Experiencias, porque solíamos encontrarnos en playas. Él los sábados iba allí con un perro grande, en un Mercedes muy antiguo que tenía, con un chofer, entonces soltaban al perro en la playa y él se sentaba allí en un restaurante de un señor Catán. Y yo ya lo descubrí una vez, entonces ya iba allá, porque yo pues lo que quería era entrevistarle, ¿no? Ya había sido presidente y todo. Pero él no aceptaba entrevistas, nunca aceptó una entrevista. Él decía que se retiró definitivamente de la política y que eso no le interesa. O sea, era un hombre de un temperamento muy práctico y no le gustaba pues estos vaivenes, las maniobras y todas estas cosas de la política. Hay que recordar que él fue ministro de Economía de Galo Plaza Lazo y consecuentemente fue uno de los artífices del Ecuador cambio, que se hizo en el año 48, que fue un Ecuador próspero, ¿no? Con Plaza pues empezó la exportación bananera y creció la exportación agrícola. Bueno, muchas cosas, ese sería otro capítulo. El caso es que Yerovi fue, pero todo está en el libro. Sí. Todo está para que lo leas. Ahí está en el primer tomo. Sí. Entonces, don Clemente era un hombre con prestigio. Con prestigio por su trabajo que él había hecho. Fíjate que no era economista, pero sabía más que todos los economistas. Y tenía una gran vocación de servicio. O sea, era un hombre que entendía la vida pública para servirla, no para otra cosa. Entonces, eso sí era muy decente. Entonces, él resultaba así como sin odiosidades de los otros sectores. Claro, la dictadura militar pues entró en problemas porque la oposición era muy fuerte. Había en aquellos tiempos, estaba fuerte pues el CFP, ya con Asad Bucaram. Los grupos empresariales lo mismo. Y claro, como fue una dictadura, la del 63, una dictadura anticomunista,
que perseguía Era más de estudiantes y derecha, todo. sí. Entonces era una dictadura que se desprestigió. Y de repente se Claro. encontró con una oposición fuerte en las calles. Y decidieron, porque a todos se juntó Claro. una crisis económica, como siempre ocurre en el Ecuador, entonces las Fuerzas Armadas decidieron buscar el apoyo de un hombre capaz que pueda salir Y a que sacar lleve la adelante el transición. país y que haga la transición. Entonces ellos, en lugar de dejarse derrocar, entregaron el mando. Y allí es que aparece don Clemente. Le piden a Clemente Yerovi que se haga cargo del poder y lo hizo. Y claro, lo primero que hizo fue poner en orden la economía con mucha sapiencia, con mucha seguridad. Fíjate que hizo un hombre honrado, 100%. Ya la explotación petrolera ya estaba apareciendo, ya se oía hablar del petróleo y en la dictadura militar se hizo algunos intentos. Pero él decidió que en su gobierno no iba a firmar un solo contrato petrolero. Lo decidió así, tajantemente, presintiendo, decía él, que el petróleo iba a ser el centro de la corrupción. Y fíjate cuánta razón tenía, ¿no? Razón, tantas cosas que hemos visto. Después es el general Rodríguez Lara que desfila con el primer barril de petróleo. Bueno. Pero es a Otto al que le avisan que se encontró petróleo en la... Sí, en el gobierno de Otto ya hubo, efectivamente, en el gobierno de Otto ya hubo un contrato con la Texaco, ya hubo un contrato con otra empresa, ¿cómo se llamaba? Pues la Ada Oil, que hizo la exploración en el Golfo. Ahí fue el famoso contrato con los 6 desconocidos, ¿no? Ahí pues hubo una tramoya que el gobierno de Otto Arosemena cayó en eso, porque fue una trampa. Le dieron la concesión petrolera a un grupo de empleados del ministerio, que a su vez le dieron a la compañía americana. Fue una triangulación nomás. Sí, pero o sea que tontos útiles que había siempre... un chofer, claro. había un guardia ahí, que resultaban dueños de esa concesión, porque le dieron a ellos, porque no había ley, o había una ley, o sea, el petróleo estaba incluido en la ley de industrias, y no era lo mismo. Claro. Entonces Otto Arosemena quiso hacer una ley, mandarle al Congreso Nacional para que la apruebe, pero los políticos no le aceptaron mucho eso, y finalmente pues él hizo esta concesión de contrato a Ada Oil en estas condiciones mañosas. Resultaron mañosas. Otto publicó un libro incluso sobre el tema, demostrando, decía él, que él siempre fue inocente de eso, que él lo hizo porque era el único modo que la ley permitía, nada más. Alfonso, y al mismo, obviamente, como aquí el tema es político en esencia, pero al tiempo que pasaba esto en el Ecuador, también pasaban cosas como el hombre en la luna, ¿no? Claro, bueno, eso ya fue un poco... Como otras cosas también, ¿no es cierto? Pero que también ya en la vida diaria de Alfonso Espinosa Los Monteros y en el ejercicio de la profesión tuvo que enfrentar, pues. ¿no? Por supuesto. Bueno, fue una época, Ecuavisa Canal 2 de Guayaquil, o con Canal 2 de Guayaquil, nació el 1 de marzo del 67. Era un canal pequeño, teníamos pocos recursos técnicos. ¿Inició, Alfonso, usted con el canal en Guayaquil? Yo empecé, yo soy fundador de Ecuavisa, por eso ya cumplí 50 años. 50 años, claro. En eso, ¿no? Y por eso el récord Guinness y todo eso, ¿no? Porque yo estaba ahí, yo entré ahí, canal está ahí. Presente y entonces, ¿es en Guayaquil el canal 2? Allí empieza. ¿Y siempre fue en el cerro o no? Siempre fue en el Cerro del Carmen. Sí, yo estaba en Radio La Prensa, como te conté antes, pero ocurre que Miguel Ulloa, dueño de Radio La Prensa, y Javier Alvarado Roca, dueño de Canal 2, eran muy amigos. Y Javier tenía la idea de poner un periódico, pero porque él ya tenía las revistas, ¿no? Y tenía la imprenta que era Artes Gráficas Senefelder. Él ha manejado solo negocios de tipo de comunicación, nada más. Entonces, pero Miguel, como era tan amigo, le dijo, no pongas periódico, pon televisión, eso es del futuro. Es el futuro. Y efectivamente Javier escuchó y fundó Canal 2 de Corporación Ecuatoriana de Televisión. Pero por esa conexión Javier llegó a conocerme a mí. Yo estaba en esta emisora que tenía mucho prestigio en ese momento,
la gente me conocía como nos conocen en la radio, Claro. por la voz Sí, nada sí, más, sí. ¿no? Claro. Yo Hay pues veces era que un, reconoce la gente un solo flaquito de 118 escuchar. libras que no daba mucha presencia, pero me llamaron y fui a hacer una prueba y me escogieron. Entonces yo fui presentador de noticias desde el primer día. Desde el primer día. ¿Y cuál era el noticiero? ¿El de la mañana, el del de la mediodía noche, o la noche? el de la Siempre, noche. El siempre de la el noche en esa época era a las 7:30 de la noche. Televistazo se llamaba, pues, llevando el nombre de la revista. Y yo fui escogido, como te digo, entre muchas personas. Y finalmente yo decidí, después de mucho pensar, pasarme a la televisión, porque Ya. yo en aquella época mi vida la tenía organizada de otro modo. Quería cumplir mi sueño de estudiar a la universidad y me había estado estudiando arquitectura, Ya. imagínate. Nada que ver conmigo, pero bueno. Primer año de arquitectura y estaba en la radio. Entonces ahí estaba muy bien Estaba en todos organizado los los sentidos. tiempos, todo. Todo eso. Entonces yo no quería hacerme de una carga más. Pero, bueno, el mismo Miguel, pues que era un gran amigo y un señor verdaderamente, además de un gran corazón, él me dijo, no, Alfonso, hay que ir a la televisión, usted le va a ir muy bien, usted es una persona así, asado, bueno. Finalmente fui y empecé a hacer el noticiero, realmente fui el 1 de febrero porque hacíamos prácticas, Ya. ¿no? Salíamos al aire, digamos, Estaban con pruebas. Sí, hacíamos los Ah. programas sin salir al aire. Hasta que el 1 de marzo salimos al aire. Y estuve ahí, después vino un hecho que obligó a dar otro paso, porque había un rumor de que el gobierno iba a estatizar los hospitales de la Junta de Beneficencia. Y eso, como tú sabes, es tocar algo muy difícil en Guayaquil. En Guayaquil. Siempre tienen algunos la tentación esa. Sí. Sí, ¿no? Pero Sí, es un sí, detonante en sí, Guayaquil. porque lo ven políticamente, pero la verdad que la Junta de Beneficencia hace un trabajo de primera en el servicio público, Esa es los una hospitales. institución guayaquileña, Todo en es una realidad. institución guayaquileña, 100%. Y del país a veces, porque Sí. toda la costa un poco confluye allá. Confluye también, allí sí. porque Guayaquil es una ciudad de migrantes. ¿No? ¿Estos rumores que llevaron a tener cuidado por el canal o qué? No, estos rumores llevaron, esto era antes de que salgamos oficialmente al ya, aire, oficialmente. llevaron a que el canal se Se- interese a hacer un programa de esto. Yo ya en la radio había tocado el tema Claro. muchas veces, hice entrevistas y por supuesto al día las noticias en ese punto que interesaba tanto a la comunidad guayaquileña. Y Javier me llamó para que yo dirigiera un programa. Entonces hicimos un programa muy experimental, había muchísima gente, demasiada gente Claro. para un programa de televisión. No tenía duración limitada, duró más de casi 3 horas. Sí, ¿verdad? Hablamos de todo y qué sé yo, pero yo hice la conducción del conducción. programa. Entonces, interesante. como yo estaba pues al tanto del tema y todo, no tuve problema en manejarlo, ¿no? Y yo salí de allí, pues, y Javier me esperaba con los brazos abiertos, me dice, Alfonso, tiene que trabajar aquí conmigo, etc. Bueno, terminé contratado, pues, de allí, y en unos meses más, casi en el año 68, ya fui nombrado director de noticias. De noticias. Y allí estuve como 35 años, ¿no? Hasta ahora soy vicepresidente, pero ya no manejo las noticias, la parte operativa. Yo mismo Más quería bien hacer la eso. presentación, un No, poco y- la visión general de... Sí, digamos las Sí. cosas de planificación y de control. Entonces, Ya. allí pues se aplica mucho la experiencia, ¿no? Y yo le quería preguntar, Alfonso, justo esto del el hombre en la luna. Eso dio una visión distinta, pero además esto de que sí, veía a Luis Eduardo Vivanco un poco diciendo, narró el tema Sí. del alunizaje, ¿no? Sí, Luis Eduardo también me preguntó el tema. Sí, Sí. mira, fue un acontecimiento mundial de gran repercusión, Ya. como tenía que ser. Pues el programa Claro. Apolo venía de años antes, los americanos habían empezado con el programa Mercurio, después Géminis, después Apolo, que ya el Y era objetivo el era Apolo 11. poner el hombre en la luna. Entonces el Apolo 11 fue ese. Pero en el Ecuador era muy difícil Claro. transmitir esto. No teníamos en el Ecuador una estación terrena
que sea capaz de captar las imágenes del satélite. Ya. Eso, Bien. eso no había, eso lo puso el general Rodríguez Lara ya en los años 70, Ya. por acá, En el minitrack que le decían. en la autopista está- de Los Chillos, por Sí, ahí. claro. Entonces, tampoco había como ahora pues las antenas particulares sí. que están en cualquier parte, y por supuesto no había ni internet ni nada de esto, ¿no? Entonces era difícil transmitir. Pero en el afán de estar presentes en ese Y de gran llevarle acontecimiento, se organizó un programa para hablar del tema, un programa dentro del estudio, pero yo me fui a Estados Unidos para narrar, Narrar, textualmente, narrar claro. por un teléfono. No había otro medio. Claro. Entonces, por un Y un teléfono fijo, además. fijo, por supuesto. Entonces yo narré este gran acontecimiento, y recién al día siguiente, con la ayuda del Canal 7 de Miami, que tenía relación con nosotros, pudimos mandar un rollo imágenes. con imágenes de video. Un video, el primero que tuvimos, en el fondo el más incipiente, ¿no? Pero al día siguiente la gente ya vio las imágenes aquí en el Ecuador. Pero la gente escuchó ese programa y me escuchó hablar a mí, cosa que cuando yo regresé a Guayaquil parecía que venía de la luna. Que el astronauta era Alfonso. El astronauta era yo, todo el mundo me hablaba del tema y me abrazaba y me felicitaba, en fin. Pero fíjate, así era de incipiente la comunicación en aquellos tiempos para la televisión. Y los servicios prestados ahí son ir y transmitir eso. Claro, demostraba también ese afán de estar sirviendo en el mundo, ¿no? Estar en el mundo, sirviendo, conectándose al país con ese suceso que fue tan grande. Y la comunicación es eso, Alfonso, el servirle a la ciudadanía. Por supuesto. Ha habido en estos años, desde la radio hasta ahora, alguien que le diga, Alfonso, esta noticia no quiero que le pases, a este no quiero que lo entrevisten, este tema no lo queremos tratar. Porque mira, algunos se quejan y dicen, es que los empresarios, o como decía el expresidente, porque han heredado una imprenta o porque tienen 2 o 3 máquinas, creen que ellos tienen la verdad. No es así. Por lo menos a mí no me ha tocado vivir eso. Tengo la suerte de trabajar con Javier Alvarado, que por sobre todo, y en un pequeño librito que yo escribí cuando cumplimos 40 años, yo digo que él es más periodista que empresario. Él es fundador de la revista Vistazo, entonces su mentalidad es la de un periodista. Su mayor preocupación en la televisión es los programas periodísticos, los informativos. Entonces, nunca he tenido yo ese tipo de controles que me digan esto no, de esta manera, y porque soy el dueño lo digo, no, jamás. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo, un comité editorial donde estamos todos, y todos discutimos, decidimos, aportamos. El conocimiento de cada tema que esté dándose, los temas. Javier tiene mucha autoridad, por supuesto, en todo esto, pero no es el tipo de persona que da órdenes, peor de este tipo, de decir esto no y esto no. No. Por el contrario, él escucha mucho. Y esa ha sido una ventaja para trabajar. Sí, una gran ventaja, porque con él discutimos, yo he discutido muchas veces con él, pero casi siempre hemos llegado a soluciones intermedias, ¿no? Pero hemos cumplido con la gente. Bien, exacto. Es lo importante. Hemos cumplido siempre con una tarea de comunicación que el público reconoce por eso, porque es un medio independiente y un medio que se esfuerza en servir. Alfonso, este segundo tomo, que es Los vaivenes de la democracia y que se refiere al retorno, diríamos así, salida de la dictadura, al retorno y estos años de democracia. ¿Qué personajes, uno diría, han sido esenciales desde el retorno y en estos vaivenes que nos ha tocado? Bueno, el retorno realmente lo tengo en el primer tomo. El segundo tomo empieza con la campaña electoral del 88, cuando gana la presidencia el doctor Rodrigo Borja. Bueno, en cuanto a esta etapa del retorno al orden constitucional, pues hay muchos personajes que tuvieron participación preponderante, ¿no? Gente que ayudó a construir cosas. La dictadura militar había pensado que
no podía seguir el camino de siempre, es decir, que se convoque una asamblea constituyente, se designe un presidente, como hicieron en la época de Yerovi, que entre paréntesis Yerovi no aceptó quedarse de presidente. Ya. Por eso la asamblea nombró a Rosemena. Entonces, en este caso, los militares tenían otra idea. Decían que la asamblea siempre termina manipulada por un poder político, por un poder económico, y que tienen que hacer algo distinto donde el pueblo participe de alguna manera. Entonces se elaboró pues ese famoso plan de retorno donde Con las comisiones. se nombraron estas comisiones para elaborar textos constitucionales. Se hicieron 2 textos, una constitución nueva y la del año 45 reformada. Que decía, ¿sí? Exacto. Y esas se sometieron a plebiscito. La gente eligió la nueva, ¿no? Entonces, en esa transición ya participaron gentes muy importantes en el afán de restaurar la democracia en el país, que eso era lo importante, ¿no? Y allí estuvieron, por ejemplo, en las comisiones, estuvieron lo que después fueron las figuras políticas de la época esenciales, como Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, ahí estuvo Carlos Fero Blum, Galo García Feró, había muchos juristas sobre todo, y jóvenes, políticos, ¿no? Y jóvenes que elaboraron esos textos constitucionales y empezaron a participar en la política. También se elaboró pues una ley de elecciones y una ley de partidos políticos con la idea positiva, la considero yo, de que la democracia se construya sobre partidos, ¿no? Que es como debe funcionar. Entonces ahí el doctor Osvaldo Hurtado pues tuvo un papel muy preponderante porque con sus ideas se elaboró esa ley que la aprobamos en el plebiscito, en el referéndum, y nacieron partidos políticos nuevos. O sea, de lo que teníamos antes, que era el Partido Conservador, el Partido Liberal, Socialista, el Partido Comunista, pasamos sobre todo a las tesis intermedias entre el comunismo y el capitalismo. La centroizquierda, la izquierda democrática, la democracia cristiana. Claro. Entonces, pero y manteniéndose todavía el Partido Liberal con una parte y el Partido por supuesto, el Partido Liberal, el Partido Conservador y los partidos de izquierda, nació el MPD, y había una línea de moscovita que se le decía, claro, que era el FARI, el Frente Amplio de Izquierda. Entonces, que tuvo candidato a la presidencia, René Moller. René Moller estuvo de candidato y Jaime Hurtado por el MPD, o sea, la izquierda tuvo también participación en eso. Pues eran tiempos en el mundo que se discutía mucho. Alfonso, en este segundo tomo se nos está yendo el tiempo y claro, y repasar con Alfonso Espinosa resulta no solo con un testigo de lo que nos está contando. En este segundo tomo, ¿qué es la parte esencial que usted diría van a descubrir en esto una visión más humana, más democrática de lo que fue el Ecuador, o un Ecuador que todavía está por descubrirse, Alfonso? Yo creo que el Ecuador democrático está todavía por descubrirse, ¿no? Pues tuvimos, como contábamos a partir de Borja, vinieron gobiernos establecidos, partidos sólidos, en definitiva, en ese momento los presidentes llegaron por vía de las urnas y gobernaron democráticamente. Hablemos del mismo Rodrigo Borja, de Sixto Durán, pero lastimosamente también nos conectamos después con esta década tremenda en que se cayeron 4 presidentes. Entonces, bueno, a ver, son 4, ya me confundo. No están, estaba Maguad, Bucaram, Maguad, Gutiérrez, sí. Y bueno, y teníamos en el medio los vicepresidentes. Los vicepresidentes que estuvieron. Seguían. Entonces, claro, teníamos 6 o 7 que... Eran gobiernos como de transición, ¿no? Entonces, allí es cuando más la democracia se puso a prueba. Yo digo que antes esto no ocurría o no lo sentíamos. ¿Por qué razón? Porque cuando terminaba un ciclo político, venía una dictadura. Y después de la dictadura volvía la democracia. Pero la dictadura era como una especie de time out en el que se formaban las nuevas generaciones de políticos, se reestructuraban las fuerzas. Un poco ser que nos quedó como práctica. Bueno, fue la práctica hasta el año 2006,
cuando ya concluye este ciclo de los partidos, lo que después ahora se dio a llamar partidocracia, tenía que producirse un cambio. Ya. En otros tiempos hubiera habido una dictadura, quizás cuando cayó Bucaram, o no sé, pero no se produjo una dictadura. Entonces tenían que continuar las nuevas generaciones de políticos. Pero había una generación ya un poco pasada, que era la generación de Nebot, que es el único que queda activamente. Está el de Alberto Dajic, de Fabián Alarcón, del mismo Bucaram, de Maguad, etc. Entonces, llegó Bucaram, pero sabemos todos lo que pasó. Llegó Maguad, también sabemos lo que pasó. Y toda esta generación se fue perdiendo. Alberto Dajic también tuvo un paso. Llegó a la vicepresidencia, efímero, pero tuvo un conflicto ahí. Entonces, apareció la gente nueva. Yeah. Entonces ahí apareció Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez y finalmente Rafael Correa. Claro. Entonces se produjo esto sin aquella transición que la dictadura provocaba y que creaba cierto orden, ¿no? Entonces por eso hemos tenido una etapa de inestabilidad también. Incluso cuando ya llega Rafael Correa a gobernar, la oposición que estaba en los partidos ya se había desgastado mucho y los nuevos partidos ni siquiera se perfilaban, ¿no? No ya tuvo que pasar años para que aparezca, pues, Creo, Suma, etcétera, ¿no? Alfonso, y en esto, para ir concluyendo, yo le diría, este Ecuador, en estos 10 años, ¿usted recuerda algún presidente con todas, dueño de todo esto, ni Febres Cordero, o sí? No. Febres Cordero no tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Febres Cordero no tenía mayoría en el Congreso, pues y vivió las famosas pugnas de poderes, ¿no? Tuvo desde el tiempo también de Roldós, Osvaldo Hurtado, Febres Cordero y Borja vivieron, y Sixto, por supuesto, esta famosa pugna de poderes, porque no tenían el control del Congreso. Borja tuvo los 2 primeros años porque tenía una alianza con la democracia cristiana, la democracia popular. Pero realmente se respetaba la discrepancia con el otro poder o con el otro grupo, lo que sea. ¿Nunca habían sido avasallados tanto como ahora? No, nunca. ¿Y los periodistas maltratados así como estos 10 años, Alfonso? Yo digo que nunca. Nosotros hubo problemas en el gobierno de Febres Cordero por su temperamento, ¿no? A ningún presidente le gusta lo que dice la prensa, a ninguno. Yo a todos les he escuchado criticar a la prensa, a todos, absolutamente a todos. Pero claro, siempre hay unos más tolerantes, más democráticos, que admiten la crítica aunque no les guste, o los que no lo son. Entonces, Rafael Correa lastimosamente concibió dentro de su modelo político e ideológico el ataque a la prensa. Él habló desde el principio de los poderes fácticos, que es una idea que yo la primera vez la había escuchado a Bucaram, la verdad, Abdalá. Pero Correa pues la llevó a la práctica. Entonces él decía que no gobiernan en este país ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni nada institucionalizado, sino los poderes fácticos, que son los bancos, la prensa, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, decía. Entonces se propuso pues atacar a esos poderes. Empezó con los bancos, de ahí con los medios de comunicación, con los militares también llegó a tener pues grandes pugnas. Claro. Pero él concibió todo esto con un criterio político. Entonces organizó como todo una un proceso para tener un control más bien, control. Y un enemigo permanente. Exacto. Y que no desaparecía como los partidos. Un proceso de acosamiento, que, bueno, se cometieron tantas injusticias ahí. Y, por supuesto, una ley de comunicación que no tiene nada de ley de comunicación, que es una ley creada para combatir a los medios de comunicación. Eso nadie lo hizo. Febres Cordero, él tenía discrepancias y confrontaciones. Tenía discrepancias y confrontaciones, pero más eran cuestiones temperamentales, que después
que nunca terminaron pues en una ley, Claro. en estos procesos para eliminar a la prensa. Y al final Febres Cordero defendía a la prensa también, cuando era Él alcalde tenía, y todo. era Entonces, era parte no de ha eso, habido ¿no? un presidente que tome esto con tanta pasión como lo hizo Rafael Correa. Ojalá con el nuevo gobierno tengamos se un pueda verdadero abrir, cambio. ¿no? Lo primero, un verdadero yo cambio. he dicho que lo primero que debería, por ejemplo, es derogar ya el reglamento, esta ley, para dejarlo ahí y construir entre todos una ley de comunicación, pero que sea Hay que de hacer una promover ley de comunicación, derechos. sí. El presidente Moreno ha dicho que él quiere dialogar, a iniciar una etapa de diálogo, que va a dialogar siempre con los sectores involucrados. Entonces esperamos que se tome en cuenta el criterio de los periodistas, de los medios de comunicación, de las organizaciones periodísticas como la EDEP, como la UNP, etcétera, y que en definitiva se pueda elaborar una verdadera ley de comunicación, no una ley antimedios, como funciona ahora. Alfonso, en este periodo, alguna etapa en donde no se haya podido directamente enfrentar a la corrupción, como ahora recién se puede hacer público? Pero son cosas que se venían denunciando, Sí. pero que no se lograban que tomen la fuerza que ahora parecería sí están tomando. Bueno, te digo que este ambiente que creó el gobierno de Correa fue un ambiente tan negativo, de tanto temor, que provocó también autocensura, pues, ¿no? Porque había que estar pensando si esta noticia se ajusta a la ley, si esta noticia, No por nos qué llevará lado a le un va a resentir planteamiento al de gobierno, juicio, claro. porque el gobierno tampoco usa la ley como ley, No, no, le no. usa para sus intereses, que es Claro. otra cosa, ¿no? Entonces, desde que apareció esta famosa norma del linchamiento mediático, que no existe Claro. en ninguna ley, que es un invento perverso, los temas de investigación bajaron automáticamente en los medios de comunicación. ¿Bajó la calidad de comunicación y de comunicadores, sería? Más que de comunicadores, se dificultó Todo y el en trabajo. mucho hacer el trabajo de investigación. La ley de Porque además del gobierno te da transparencia los no la datos aplicó cuando quieren, la y ley no de quiere. transparencia no la aplicó. No. Y hay gente, si hay alguien que quiere criticar algo dentro de esa investigación, perseguido. también le da miedo o ya está perseguido, en fin. Entonces, el periodismo investigativo bajó mucho en este Ya. periodo y ahí Correa cumplió su cometido, objetivo, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, ahora es que empiezan a salir todas estas cosas que pudieron haber salido antes, y es gracias que- a la prensa, porque ha sido Claro. la prensa la que siempre está denunciando la corrupción. Alfonso, ¿alguna otra profesión si no arquitecto? Vimos que no. Pero si no No creo hubiese que era hecho, lo mío. ¿no? ¿Alguna otra profesión hubiese preferido, Alfonso? No, preferir, No, es esta. preferir ninguna, porque el periodismo, Ya. como siempre lo digo, pues es mi vocación, y con el paso del tiempo y con la confianza y el respeto que he ganado del público, puedo decir que se me ha convertido hasta en misión, Ya, ¿no? ya. Entonces yo estoy muy contento en lo que hago, y por eso cuando me han querido meter en la política, por ejemplo, yo no he aceptado, porque creo que mi papel más Es importante el aporte, está ¿no? hacer, el aporte mío está en el escenario en de el la escenario. comunicación. Entonces, de muy joven, de muy chico, en aquellos tiempos qué sé yo, de mis comienzos en la radio y todo, sí tenía inquietudes políticas, por ejemplo. Ah. Además, mi papá también era político, entonces Ya. probablemente yo me hubiera inclinado por la política, pensando en Pero, el servicio claro. público que debe desarrollar o Pero desarrolla la política. esta puede ser que Pero- sea una especie de hacer política la comunicación. A mí a veces me pasa que sí llena el espacio. Sí, de lo llena el político, espacio, ¿no? llena el espacio sobre todo cuando los partidos se debilitan o los políticos se desprestigian. Entonces, son los medios de comunicación que transmiten la opinión de la gente, que interpretan la opinión de la gente y transmiten los elementos de la noticia. Entonces, son los que un poco toman ese lugar. Por eso Correa siempre nos acusaba de que somos políticos y no periodistas. Claro, sí. Pero la verdad que la gente tiene que aferrarse a algo, y los medios tienen ese valor. Pero no, Los no. medios son la esperanza de la gente siempre. Alfonso, el segundo tomo está ya circulando. Está, a Está la venta. circulando, está en las librerías, Yo espero que, en Mr. Book, que en le pongan Supermaxi.
la tapa de los dos tomos teníamos ya, está ahí a disposición de ustedes. Sí. Ahí están los dos tomos. Alfonso, muchas gracias por venir a conversar. Éxitos y gracias por escribir además de estos dos tomos, que al revisar uno, además como periodistas también, uno dice, hay datos que le pueden ayudar. Quiere investigar más, de ahí puede partir. Pero es un gran aporte para revisar una historia que ha sido vertiginosa, ¿no? Y por sobre todo, Francisco, yo lo que he pretendido es hacer un legado. Ya. Los editores del libro, que son colombianos, me dijeron un día que en Colombia no había un periodista que pueda hacer esto, porque nadie ha tenido la continuidad que yo he tenido. Un factor que me ayudó. Pero la idea fue desarrollar este concepto de legado. ¿Por qué? Siempre se dice que en el Ecuador es un país sin memoria, se dice. Yo les aseguro que cuando lean mis libros, la memoria se les va a refrescar muchísimo. Se les va a reverdecer completamente. Van a recordar cosas los que lo vivieron, van a enterarse los jóvenes. Es un libro que ha tenido mucho impacto en los jóvenes, parece mentira. He tenido conversatorios con estudiantes universitarios y la experiencia ha sido muy bonita porque ellos descubren e interpretan los hechos de ahora, pero apoyándose en esta visión del pasado que yo he narrado. Así es que tómelo así, el televidente, el radioyente, tómelo así, simplemente un legado que yo pretendo dejar, nada más. Y a ustedes queremos agradecerles, ha estado aquí con nosotros Alfonso Espinosa Los Monteros, con sus dos tomos de memorias y que ya están a la disposición de ustedes. Este programa nuevamente estará a disposición a las 3 de la tarde. Gracias, Alfonso, por venir. Gracias, Francisco. Hasta mañana. Te agradezco muchísimo. Gracias. Encantadísimo de haber estado aquí.